Hoy es jueves 23 de enero de 2025. Estamos en la segunda semana del tiempo ordinario. Celebramos la memoria de San Ildefonso, obispo. Te invito a que dispongas tu mente y corazón para escuchar la palabra de Dios. Como baja la lluvia y la nieve, así es la palabra de Dios. Como el sol que a todos envuelve, así es su palabra de amor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario a la palabra de Dios por el diácono Edwin Javier López Martínez, originario del Estado de México, coordinador diocesano de la Pastoral Vocacional en la diócesis de Tula. Queridos hermanos, el día de hoy, el Evangelio de San Marcos nos muestra a Jesús como una figura de encuentro. Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del mar y una muchedumbre lo va siguiendo. Es gente que viene de todos lados, de muchas ciudades, buscándolo porque saben que Él es capaz de curarlos de sus enfermedades, de sanarlos de sus dolencias, de alejarlos de sus males. Creen en Él. Jesús es el ejemplo del punto de encuentro. Jesús es ese punto en el que todos podemos entrar, en el que todos podemos estar bien. Esta es una reflexión importante porque a veces en la vida es complicado buscar ese punto de encuentro con Dios. A veces pensamos que la manera de encontrarnos con Dios es aislándonos, es yéndonos lejos, es quedándonos solos, y a veces no es el caso. A veces la manera de encontrarse con Dios es así, en medio de la muchedumbre. Dios es el punto de encuentro que une naciones, pero también que une personas distintas y personas distantes. Entonces, Él ha de ser nuestro punto de encuentro. Él ha de ser la persona a la que todos queremos llegar. Nosotros todos tenemos en el corazón una constante y radical necesidad de Jesús. Tenemos una necesidad tan profunda de amor de Dios que necesitamos discernir la manera de acercarnos a Él. Pero para esto, queridos hermanos, es necesario reconocer, como todas estas personas, la enfermedad espiritual. Todos estamos necesitados de Cristo. Todos estamos urgentemente necesitados del amor de Dios. Y por eso
es necesario que tú y que yo asumamos esta necesidad y corramos al encuentro de aquel que nos ama, que caigamos en la cuenta de que realmente Él es nuestra salvación, nuestra vida y aquel que le da sentido a todo lo que somos. Él ha de ser nuestro punto de encuentro. Así que sí, hermano, encontrarse con Dios a veces también es encontrarse con el hermano, a veces también es encontrarse con las demás personas, porque Dios es el punto de encuentro. Que el Señor te bendiga y te ayude a encontrarte con tus hermanos en la oración, en la Eucaristía, pero sobre todo alrededor de Cristo en toda tu vida. Que el Señor te bendiga. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Ahora te toca a ti ponerla en práctica, compartiendo y viviendo lo que has escuchado. Alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y creerán, y en Jesús confiarán. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi Te comparto el santo de hoy. 23 de enero. San Ildefonso, obispo. Según parece, los padres de Ildefonso, que se llamaban Esteban y Lucía, eran estériles. Vivían en la noble ciudad de Toledo. Lucía, un día que se encontraba sola, pidió con fervor a la Virgen María que le concediera un hijo y se lo consagraría al culto de su hijo y a la propagación de las virtudes. El Señor le concedió la dicha de un niño que le pusieron el nombre de Ildefonso. Fue educado en las verdades cristianas, así lo retratan sus biógrafos. Era de gran estatura, temeroso de Dios, grave en el andar, muy religioso, modesto, afable, piadoso y siempre complaciente, menos en el pecado. Favorecido con muchas gracias de inteligencia, elegante en la expresión, persuasivo en la predicación, celoso por la salvación de los hombres y entregado al amor de Dios y a la Virgen María. Sus padres lo enviaron con su tío San Eugenio, arzobispo de Toledo, que le enseñó los primeros pasos de la santidad. Él lo envió a Sevilla, en donde por 12 años estudió bajo la sombra de San Isidoro. Volvió a su tierra
en donde su padre confiaba en que sería uno de los hombres más influyentes de la ciudad, pero huyó a un convento de monjes en donde pronto lo nombraron abad. El 657 moría su tío Eugenio, y el pueblo, el clero y el rey lo eligieron para que sucediese a su tío en Toledo, siendo consagrado obispo. Fue siempre un gran padre y un celoso pastor de las ovejas que el Señor le había encomendado. El 23 de enero del 667 marchaba al cielo. Otros santos de hoy: Agatángelo, Emereciana, Severiano, Clemente y Bernardo. Que el Señor te bendiga hoy y siempre.